Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo en mecánica de fluidos. Hoy vamos con otro ejercicio de pérdida de carga, en el cual tenemos dos depósitos, el depósito A y el depósito B. Pasamos el fluido del depósito A al B con un tubo de acero, en el cual tenemos en el inicio una KS de 0,5, tenemos una E de 0,046, esto es un tubo de acero hasta que llega al codo, en el cual tenemos una válvula, siendo la K de la válvula de 5, teniendo el tubo un diámetro de 1 y el depósito B tiene un diámetro 2. El diámetro es de 76 milímetros y la longitud total de la tubería es de 64 milímetros. La K de la válvula es 1 menos D1 entre D2 al cuadrado elevado al cuadrado, es decir, la K de la válvula es 1 menos el diámetro 1 entre el diámetro 2, es decir, el diámetro del tubo que entra al depósito entre el depósito 2, que en este caso la constante de la válvula vale 1. Como el diámetro 1 es distinto del diámetro 2 y encima el diámetro 2 es mucho mayor que el diámetro 1, el cociente entre el diámetro 1 y el diámetro 2, como el diámetro 2 es bastante mayor que el numerador, es prácticamente nulo. Por tanto, procedemos a aplicar la ecuación de Bernoulli en el depósito A y en el depósito B. Por tanto, la presión en A entre gamma, que gamma simplemente es la densidad del fluido por la gravedad, que en este caso estamos trabajando con agua, y G simplemente es la gravedad, que es 9,81, más la energía potencial en A, más la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad, es igual a la presión en B entre gamma, más la energía potencial en B, más la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces G, más las pérdidas que tenemos del depósito A al B, es decir, la presión en A debe ser igual a la presión en B, pero como hay pérdidas tenemos que añadir el término de pérdidas en el segundo término, es decir, en B. Por tanto, la diferencia de energía potencial corresponde con la pérdida de carga de AB, que simplemente es la altura de los depósitos H mayúscula, es decir, esta altura de aquí a aquí, que es lo que hemos denominado H, que son 8 metros. Por tanto, sabemos que las pérdidas de carga corresponden con H, que son 8 metros. La presión A coincide con la presión B, que es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque estos depósitos están a una presión atmosférica, es decir, están abiertos por arriba, como se puede ver en el dibujo. Aparte, la velocidad en A coincide con la velocidad en B, por tanto, la pérdida de carga de AB es el sumatorio de HF más el sumatorio de HS, que es F, es el coeficiente de fricción por la longitud entre el diámetro, más la K de entrada más la K de salida más la K, por la velocidad del tubo al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que es igual a H, que es la pérdida de carga de 8 metros. Por tanto, nos falta conocer el valor de F, que es F, pues F es el coeficiente de fricción. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues acudiendo al diagrama de Moody. ¿Y cómo entramos al diagrama de Moody? Pues entramos principalmente con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa. Por tanto, una vez que conocemos estos dos factores, podemos acudir al diagrama de Moody y acabamos obteniendo el coeficiente de fricción, que se suele representar con una F minúscula. Por tanto, el número de Reynolds para nuestro caso simplemente es la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, es decir, 1000 kg metro cúbico por 76 por 10 a la menos 3 por la velocidad entre 0,001. Por tanto, el número de Reynolds nos acaba quedando en función de la velocidad, que es 0,076 por 10 a la 6 por la velocidad. La rugosidad relativa simplemente es E entre el diámetro, que es 0,046 milímetros entre 76 milímetros, lo cual nos da una rugosidad relativa de 0,306. Por tanto, despejamos V de la ecuación que hemos dicho, lo único que vamos a suponer que desconocemos es la velocidad y lo vamos a dejar en función de F, que tenemos que conocerlo también. Por tanto, la velocidad es raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, entre F por 64 entre 76 por 10 a la menos 3 más 5 más 0,5 más 1. Por tanto, la velocidad es raíz de 2 por 9,8 por 8 entre F por 64 entre 0,076 más 6,5, que el 6,5 simplemente es el 5 más 0,5 más 1. Por tanto, la velocidad es raíz de 156,8 entre F por 842,1052 más 6,5. Por tanto, si suponemos un valor de F, podemos calcular la velocidad. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.